la lata, la vorticidad. Por ejemplo, como tanto la oceanografía física como la parte atmosférica van de la mano las dos, no es una ni otra, van las dos de la mano. Por ejemplo, ustedes tienen ahorita, quizás en algunos puntos el clima está nublado y de repente está muy soleado. Bueno, aparte de las ecuaciones que vimos, voy a poner la presentación. ¿Sí? Esa cosa que vieron ahí llamada vorticidad es lo que hace que tengamos unos días nublados y otros días bien soleados. No tiene tanto que ver con las ecuaciones que vimos anteriores aquí. Esto es cómo se mueve su fluido, cómo se mueve en la atmósfera las nubes o las masas de aire, cómo se mueve en el océano su masa de agua, pero me genera algo llamado vorticidad. Y en la atmósfera se ve más claro. Para que haya un clima tanto soleado como luego nublado, ustedes lo han escuchado como alta presión y baja presión. Pues tiene que ver con este fenómeno llamado vorticidad. Y ese fenómeno es la que predice si va a haber buen clima o mal clima. También. Y obviamente, ¿a quién repercute? A la superficie del océano. Por eso van de la mano las dos cosas. Entonces, ya como estoy hablando de esta parte de la acción del viento, por eso ya la dinámica dentro del océano aparece en la superficie ahora. Entonces, hay una capa de forma superficial que es la que se pone muy dinámica y genera olotas, dependiendo a veces también las velocidades de estos vientos alisios o dependiendo cómo se encuentren en el planeta, a qué latitudes. Y parte de ese arrastre, ese movimiento superficial repercute un poco más abajo dentro del océano. ¿Sí? Y ahí aparece ya el nombre de termoclima, una definición que tiene que ver con ese cambio brusco de temperatura conforme usted va bajando dentro del océano. Y después océano profundo, o hasta la zona abisal o adal, en la parte geológica, ¿no? De las partes también, pues más que nada circundantes del océano. Entonces esa primera capa que ven ahí mixta, pues es cercana a la superficie, ¿no? Y bueno, ahí tiene más o menos como que un grosor, pero varía obviamente de punto a punto. Entonces, temperaturas, salinidades, cantidades de materia orgánica, peces o vida marina, oxígeno, varía dependiendo de esas profundidades. ¿Sí? Entonces, conforme se va haciendo más profundo, pues eso ya va cambiando. Ya no hay tanta temperatura, ya son zonas más frías, con mayor contenido salino, otras no tanto. Y por eso la vida marina va cambiando drásticamente, hasta que ven los dichosos pececillos. Bueno, yo desconozco los nombres de algunos de esos peces, más hasta el fondo marino, casi en la zona adal, que ya tienen su luz propia, ¿no? Entonces, así es como se va partiendo cada parte, por así decirlo, de la división de esas densidades y contenido de temperatura de la masa de agua. Por eso en las ecuaciones anteriores vieron ustedes que está una ecuación de energía, la cantidad de calor transportado. Entonces, como estamos hablando de mezclas, turbulencias que se mueven por ahí, si leen aquí dice bombeo de Ekman o transporte de Ekman, ¿no? Como pueden también verlo. Porque también los vientos producen un arrastre en la superficie. Y luego tenemos, no se olviden, a la rotación de Coriolis. Entonces la masa de agua se está moviendo con base a la rotación y al arrastre del viento. Y me genera un proceso o un patrón en el océano. Y eso tiene que ver mucho también con la parte climática. Por eso dice ahí, realiza intercambios con la atmósfera. Por obvias razones.
cambio de frío, calor, transporte, intercambio energético de calor. Entonces, por eso en zonas de trópico o cercanos al Ecuador, pues aparte de que tenemos el rayo solar más directo, pues hay mayor evapotranspiración y en ciertas regiones pues se generan los dichosos huracanes. Y en zonas polares no, son distintos. Porque también tiene mucho que ver el océano. Entonces, como tal, ¿sí? Todo lo que hemos visto en parte se encierra así. Primero, cómo se mueve esa masa de agua. Ahí dice ecuaciones de Newton. Son las que vimos, Navier-Stokes. Y observan aquí, ahora ya cambió, en vez de gravedad, aparece esta F. ¿Qué dice abajo? Creo que aquí aparece. Aquí está F. ¿Quién es? Coriolis. La aceleración de Coriolis. Si observan la gravedad, ya no aparece porque está dentro de Coriolis. ¿Sí? ¿Qué otra cosa aparece? En la parte hidrostática, por la presión, en la parte Z, porque tengo que verlo en las tres direcciones. La parte de continuidad, que lo mismo que entra por un lado sale y es incompresible. El calor transportado que me lleva a la corriente marina o masa, vinculada a que si es agua dulce o salina, porque cambia respecto a la salinidad. Y abajo está esta misma ecuación de advección, se llama de arrastre, lo que ven aquí, y tiene que ver con la cantidad salina, porque eso cambia mucho los parámetros físicos de esa masa de agua. ¿Sí? Para atmósfera no me interesa la desalinidad. Es la única que yo quisiera, la puedo quitar. Y las demás continúan. Por eso, tanto atmósfera como océano van de la mano los dos. Porque uno repercute al otro. Entonces, si uno por ahí falla, el otro también lo va a hacer. ¿No? Entonces, ya dependiendo de esas capas dentro de la masa oceánica, pues vamos a tener varios efectos y otra vez aparece el dichoso que ven aquí en la parte superficial, transporte de Hickman, que le llaman un flujo geostrófico, por si se lo llegan a topar, y de hecho lo van a escuchar a veces mucho. Dicen, ¿qué es el flujo geostrófico? Bueno, así una simple definición. La presión se iguala a la velocidad de rotación, que tiene que ver con Coriolis, de una región dada. Y a eso le llaman flujo geostrófico. Presión igual a velocidad, o en esos puntos, de Coriolis, de esa rotación. Por eso dice hay gradientes horizontales de densidad, que tiene que ver en parte con la presión. Y después van a escuchar que dice aquí más abajo, océano superior, dice las convergencias y divergencias, porque en algunas regiones esas masas o corrientes marinas lanzan masas de agua con nutriente, o sea, asciende. Y después masas de agua más salinas, más densas, se van para abajo. ¿Sí? Digámoslo así, convergen en un punto y ¡boom! Se hunden. ¿Sí? O divergen también. Entonces son transportes ya de masa en combinación. ¿Sí? Y tiene que ver con ese movimiento también de rotación, vinculado a Coriolis. Ahorita lo vamos a ver un poco más claro. Que vean abajo que dice también, ¿no? Convergencias horizontales con Hickman en Atlántico Norte o Subpacífico tropical, etcétera. En algunas regiones del sur. Va a depender en la latitud porque depende mucho de esa rotación en esos puntos. Y Coriolis afecta de una manera distinta. Entonces, ya de esto que vimos, ahora sí ustedes ya pueden visualizar mucho mejor cuando les dicen la física del océano, la estructura, la separación de masas
con base a la densidad, a las propiedades de salinidad también. Cambios de temperatura medios bruscos, ¿sí? En la famosa ahorita definición de termoclina, ¿sí? O sea, a esto. O sea, ustedes ya van a tener un poco más de conocimiento al escuchar estas cosas. Obviamente, lo que está más caliente, pues va a estar más en la superficie, por obvias razones de que la densidad es más ligera, asciende más rápido que una masa con agua fría, en la que se une primeramente, y producen un movimiento. Aparte por esos cambios de gradiente de temperatura y la rotación. Algo muy sencillo que ustedes pueden hacer en casa. Tienen un vaso con agua o café, lo que sea. Pónganle, no sé, algo para que puedan verlo. Crema o lo que sea. Y rótenlo. Y van a ver el patrón que se forma. Un pequeño remolino. Se va a ir formando. Es como si ustedes le estuvieran aplicando esa rotación de Coriolis a su taza. Y se empieza a generar una corriente. Por sí sola. Por la acción de esa rotación. Y entonces, así como pueden ver ustedes, ahora ya esa definición como tal, termoclina, ya aparecen otras más ya vinculadas con salinidad y densidad. Ya tienen nombres un poco más propios. Haloclina, picoclina, inoclina, etcétera, ¿no? Y es obviamente, son zonas de máximo cambio, donde se presenta un cambio brusco de temperatura, por ejemplo, en la termoclina, y en la salinidad otro, haloclina, cambia, básicamente con base a profundidad. Porque también le da una cierta capacidad, el grado de salinidad, de tener esa masa con agua o retener o no calor. Y recuerden que es una masa que se está moviendo, entonces transporte de energía. Primera ley de quién? Ley de la termodinámica. Ahí entra más que nada ahí. Entonces, la que siempre obviamente es importante es la parte superficial, la que está en contacto con la atmósfera, porque produce obviamente olas muy grandes, un mar muy picado, o un mar tranquilo, ¿sí? Y varían obviamente dependiendo las estaciones del año. En algunos puntos produce quizás mayor evapotranspiración, llueve más, en otros puntos no, dependiendo, ¿sí? Esos lugares y esas velocidades de viento también. Por eso es la parte que pues nos importa bastante, ¿no? Sobre todo qué problema genere, vinculado no que han visto a tormentas o huracanes, y pues son zonas de baja presión, entonces producen que el nivel del mar ascienda, aumente y pues genera un caos cuando llega a costa. Y obviamente por la parte biológica, pues porque también en esa región superficial pues se encuentra un poco más rica en cuestión de vida marina. Entonces ya tienen unos nombres un poco ya más propios en cada tipo de zona, dependiendo la profundidad. Epipelágica, mesopelágica, batipelágica y avisopelágica, ¿no? Que son abisal o adal. Y pues ya depende un grado de concentración de minerales o elementos, en este caso oxígeno. Y pues ya le da varias diversidades también de especies biológicas. Y pues estas especies pues se rigen con base a esos movimientos de corriente. Entonces, eso es a lo que estamos ya hablando, ¿no? Las masas de esas aguas, que van a depender de ese grado de densidad y salinidad y dónde son los cambios más bruscos de temperatura. Entonces ya podemos hablar de zonas quizás que son homogéneas o no.
¿sí? Entonces ya tienen ciertas características propias de esas zonas, porque a pesar de que el océano se ve como homogéneo, pero no es así. En algunas zonas hadales o abisales se han encontrado masas con agua bien distintas, con concentraciones de oxígeno bien diferentes y vida distinta. ¿Pero por qué? Pues porque depende de esa concentración y densidad de esa masa y de minerales que tenga. Entonces cambian y tienen su propio sistema, ¿no? Por así decirlo, termodinámico, y también en cómo se rigen con base a estos movimientos. Entonces, así se han clasificado esas masas con agua en la zona antártica, en el Atlántico Norte, Atlántico Sur, mares mediterráneos, ¿sí? Océanos Índico, Pacífico. Entonces, cada uno tiene ciertos rangos también de temperatura dependiendo esas profundidades y concentraciones salinas. Porque eso es lo que les da esa variabilidad. Pero ya nos estamos adentrando un poco más profundo a estas masas con agua. Como también lo seguimos a poder ver, ¿no? Viéndolo dependiendo de varias propiedades. Y justamente tiene que ver con la incidencia del sol, de esa radiación, que penetra sobre todo la parte superior y no puede llegar más allá hasta la zona abisal. ¿Sí? Ahí sí ya no, solamente se queda en la parte superior. Por eso es muy rica en bastante vida que tiene. Y donde se producen los dichosos meteoros, o sea, huracanes, tormentas o algún otro evento de esa naturaleza en esas partes. Y aquí lo podemos ver, por ejemplo, en esta tabla. Dependiendo también la concentración, con base a la salinidad, ¿sí? O el efecto, obviamente, también de oxígeno. Y algunas se presentan algunos procesos interesantes. Ahí aparecen ya los icebergs o el derretimiento de estos. La evaporación en la superficie del océano es más alta en unos puntos que en otros. La precipitación exactamente también. Entonces ya depende también de varias características de estas combinado con todas las fuerzas externas en la dinámica de este movimiento con masa. Se enfría o se calienta por radiación, evaporación, por la acción de viento, precipitación, etc. Estas partes que ven ustedes, o lo que están ustedes leyendo, es a lo que yo me refiero con fuerzas externas, que van dentro de la expresión que vimos al principio en Navier-Stokes, para comprender mejor el movimiento de masa de esos fluidos. Y bueno, ya también así podemos adentrarnos a estas otras partes ya de la termoclina, donde hay máximo cambio de temperatura en algunos puntos, dependiendo de esa profundidad. Y también está para la atmósfera. Hay zonas donde son más frías, otras un poco más calientes. Entonces, ahí los cambios bruscos de temperatura en la atmósfera son más perceptibles y se observan de mejor manera que todavía en el océano. Sí están ahí presentes, pero en algunos puntos, y a veces se logra apreciar con base a esa profundidad. Ahí, por ejemplo, pueden ver que esa termoclina en la parte superior, dependiendo de las latitudes también, aparecen los dichosos espejismos, ¿no? Que ahí está haciendo mención. Aquí el ejemplo que dice, ¿no? De el sol poniente, o sea, eso ustedes lo han visto quizás en un atardecer donde se refleja el sol
en la parte superficial del océano. O a veces pasa en los desiertos, el dichoso espejismo. O ni es necesario ver tan lejos, en alguna superficie muy caliente, no sé, en el carro, véanlo después en algún punto, y de repente logren observar un poco la imagen o la luz que incide en una superficie muy caliente y se deforma y me genera como que una perturbación de esa imagen. Y obviamente que ya aparece por causa de la refracción de la luz. O sea, esto, el dichoso atardecer con el reflejo del sol. Dentro de tantos fenómenos que tienen, pues estas interacciones, ¿no? En el océano y atmósfera. Y bueno, si quieren damos 10 minutos que se descanse. ¿Ok? Y pues sí. ¿Okay? Me quedé con muchas gracias. Nada.